Tenemos pero a Iván y sí, tenemos a Iván, que Carmen, es... Iván de Intermol, creo que estuvieron también en la anterior. Y bueno, el otro día hablábamos Manu y yo que nos sorprende, bueno, creo que también tiene que ver con la pandemia, de que cosas tan interesantes como esta que os vamos a contar hoy, de una posible financiación con el Instituto Valenciano de Finanzas, que él estaba sorprendido y se dedica a esto, de las cosas positivas, pues que la gente no se vuelva loca, ¿no? Para informarse y para pedir. Pero yo creo que también estamos sobresaturados de información. Sinceramente, nos llegan un montón de cosas para ir, ahora ya tanto físicamente como presencialmente, y nos da para lo que nos da. Así que le dije, aunque lo hemos convocado con muy poquito tiempo, porque esta posible financiación se puede pedir, si no me equivoco, hasta el 1 de junio, pues me da igual que venga uno, dos o tres, pues como tenemos la facilidad de que sea por Zoom, que no tenemos que ir hasta TPF, que es un gusto ir a TPF porque están en una masía preciosa, ahí con un Ah, sí. patio moreras preciosa, sí, un día iremos. Eh, no tenemos que ir a Intermol, que está ahí en el polígono Lo Liberal, que tengo que ver ahí una dirección de una calle y tal, pero bueno, que otro día que sí que el café. Pues mira, que seamos dos, que seamos tres o que seamos cinco, que hay alguna gente más que iba a conectarse y lo voy a grabar, pues a quien le podamos aportar, que para eso estamos en la asociación, pues encantados. Pretendemos que sea algo rápido, porque tenemos muchas cosas que hacer y que realmente dar las claves para si hay interés, ya de forma individual sí que Manu se ocupará de poder ayudaros a pedir esta financiación. Y no sé, creo que me querías contar alguna cosita más, aprovechar este café virtual de media hora para algo interesante. Así que empezamos ya y así cumplimos tiempos con Carmen y con Iván. Y si se incorpora alguien más, pues seguimos. Perfecto. Bueno, más que antes decías que estabas preocupada por, yo más que preocupado estoy empezando a asustarme, es que la gente no es consciente de la que se nos viene encima. El otro día estuve tomando un café con Manuel Illoca, el director general del IUF, y me comentó que está preparando, la verdad es que tienen un coco bastante bueno, está preparando una línea de financiación para suplir las renovaciones de los ICO. Y, no sé si vosotros habéis pedido ICOs, liquidez y todo esto en la época mala. Poca gente sabe que eso entraba en el régimen de minimis. Hay ayudas, hay empresas que han ido luego a pedir ayudas por I+D y no han podido porque tenían el minimis ya cubierto. Pero lo que no sabe nadie es que los bancos están obligados a dotar, creo que era un 15% a pérdidas en las renovaciones de los ICO. Entonces van a ser extraordinariamente duros. Entonces estamos en un momento en el que, y además todo lo indica, es muy importante tener algunas cosas claras. Una, liquidez toda la posible. Dos, la CIRBE lo más limpia posible. La CIRBE entiendo que la conocéis. Sí, lo tengo. Explícame. Mucha gente la conoce, lo que pasa es que hay gente que la conoce pero no es consciente del impacto que tiene esto a la hora de conseguir una póliza de crédito, un leasing, un préstamo o lo que sea. Y yo os hablo de direcciones financieras de empresas medianitas. Hay muchas que sí, pero hay algunas te encuentras que sí saben lo que es, pero no le dan la importancia que tiene. Nosotros, bueno, me presento, nosotros no somos una consultora de ayuda, somos una fintech. Invertí en la empresa que nos llevaba la financiación para los socios de Avalnet, soy el presidente de la Asociación de Empresas de Internet de la Comunidad Valenciana. Nosotros somos una empresa financiera, pero muy tecnologizada. Tenemos detrás un back office muy potente de tecnología para automatizar parte de los procesos y nosotros reducimos costes con tecnología en lugar de trabajar con becarios que hacen cosas mal y luego las pagan los clientes. Pero como os decía, no somos una consultora, nosotros somos una empresa que financia empresas, tenemos fondos de inversión extranjeros, trabajamos con fondos privados y podemos hacer renting tecnológico industrial aquí en España, en Francia, Marruecos y en Argelia. Y sí que es verdad que no somos tontos y conocemos el mundo de las ayudas públicas y la financiación pública y cuando vemos que hay alguna que es interesante, la utilizamos. Pero para nosotros no es el leitmotiv, para nosotros el leitmotiv es la financiación. Si puede ser con pública porque sale más barata, mejor. Si puede ser privada porque dar, mejor. El otro día, por ejemplo, con respecto a esta línea del UFC que estamos hablando, como sabíamos por una serie de ratios de balance que no se le van a dar, directamente vamos a trabajar con esta empresa con un renting nuestro. De hecho, va a ser un renting más un rentback. Al final siempre encontramos y cada vez más de manera automatizada cuál es la fórmula que mejor se adapta a las necesidades financieras de un cliente. Y lo que sí que hacemos, también porque comentaba Romina antes, nosotros tampoco somos amigos de crecer mucho ni muy rápido ni de hacer cosas muy públicas,
porque en el caso concreto de las ayudas públicas los fondos son limitados y nos interesa que se presente la gente que nos interesa que se presente. Al final, si se presentaran 100.000 empresas a la Comunidad Valenciana, no habría fondos para todas ellas. Entonces, siempre intentamos que sea acotado, que por nuestra parte, que sea gente conocida, el apoyar proyectos que tengan éxito. Nosotros todos los proyectos que movemos tienen éxito 100%. Trabajamos en temas de líneas públicas, trabajamos fundamentalmente aquí en la Comunidad Valenciana con IUF y BACE Industria, Cataluña con Acció, en Andalucía con el Gobierno andaluz directamente y en Madrid trabajamos con el CDTI, que no sé si lo conocéis o lo habéis utilizado alguna vez. Los que dan las bonificaciones. Perdón, yo sí que lo conozco, el CDTI. Sí. He trabajado, pero yo cuando llegué a esta una empresa en la que llegué al final de la justificación. Y sí que me ha explicado, alguna consultora sí que me ha explicado cómo funciona más o menos, pero no termino nunca de entenderlo. Pues el CDTI está CDTI... sobre todo dedicado a inversión, a subvenciones, y más de más, sí. Eso es lo que se piensa todo el mundo. Por eso os comentaba antes que te sorprendes. Hay empresas que cuando les contamos que hay una línea muy potente que te financia compra, adquisición de equipamiento que ellos consideren innovador, y ahí sí que tenemos un equipo que se encarga de trabajar para que eso se considere innovador, ver primero si es innovador y luego venderlo al CDT como innovador. Pero bueno, te financian compra de equipamiento. Ahora estamos con un proyecto de 1,5 millones de euros de un molde industrial. Y cuando digo financian, es que financian Euribor más 0,5%, no entra en CIRBE. La parte de ayuda que te da un 10% a fondo perdido no entra en Minimis. El Minimis, ¿lo conocéis? Es el máximo de 200.000 euros en 3 años. Vale, pues nosotros, toda la financiación que movemos no entra nada en CIRBE y todas las ayudas que movemos no entra nada en Minimis. Precisamente por eso que os comentaba al principio, de ese objetivo de intentar que nuestros clientes, con nuestros socios con quienes trabajamos, siempre tengan la capacidad de poder crecer en un momento determinado. Siempre os decimos que no hagáis locuras, no, el tener la CIRBE limpia no es para pedir préstamos para tirarlos a la basura, pero sí que es para tener la capacidad en el momento que te sale una oportunidad poder aprovecharla. Eso está pasando ahora, por ejemplo, tenemos varios casos de empresas que con la crisis pues están comprando empresas. En todo esto hay un efecto malo, que es que desaparecen empresas, y hay un efecto moderadamente bueno, que es que hay una concentración empresarial. Nos estamos encontrando con que hay algunas empresas que eran pequeñitas, que han ido creciendo y se han convertido ya pues, en empresas que pueden competir en mercados globales. Y nos gusta trabajar en esas líneas. Tenemos un nuevo... ¿O está conectando, Manuel? Sí, el primer que te comentaba que me había confirmado. Sí. Un tocayo. Sí, efectivamente, me gusta su nombre. Buenos días. Buenos días, Manuel. Pues nada, ya estoy conectado. Gracias. Seguimos. Manuel, ¿qué tal? Buenas. Bueno, estábamos haciendo nada, estábamos hablando, esperando a que llegaras. Si os parece, estábamos hablando un poquito de la CIRBE, de Minimis, de lo importante que son estos conceptos y sobre todo de lo que se espera desde las administraciones y el gobierno. Yo soy un executivo de bolsa, he estado trabajando bastante tiempo allí y hablaba con gente de la CNMV y me comentaban lo mismo. Se espera que haya una debacle en breve. Y es importante estar preparado aquí. Tenemos un amigo común, Romina y yo, que nos contaba hace poco que su padre siempre decía que el que se duerme en el desierto amanece muerto. Entonces es el momento de no dormirse, de moverse y de poder crecer. Para esto, precisamente, el IVF lanzó hace poquito unas líneas de financiación que no son muy conocidas y el plazo de petición de solicitud de estas líneas acaba el 1 de junio. Mira, ahora que me recuerdas que yo tampoco he apagado el móvil. Al tener conectado todo con el ID de Mac, aunque me llamen al móvil, suena en el portátil. Silencio por si vuelve a pasar, disculpar. Claro. ¿Conocéis la línea del IVF? No. No. Vale.
Esto es curioso. Estuve hace poco con Manuel Illoca en Alicante, que fue a dar una charla. Aquí en la Comunidad Valenciana, en Valencia se les conoce más o menos, es el Banco Valenciano, el Banco Público Valenciano. En Castellón se les utiliza algo, en Alicante se les utiliza nada. Pues fuimos al Distrito Digital. En la reunión de presentación del UVF y de esta línea de financiación había 18 personas y como conozco a la gente de Distrito Digital, de las 18, 9 eran de Distrito Digital, o sea, no había nadie. Es curioso que todo el mundo está concentrado en que necesito sacar dinero de mis bancos, que cada vez son menos. Acordaros que antes hablábamos de la CIRBE y la CIRBE antes se repartía entre X bancos, pero ahora mismo tú, si quieres tener un pool bancario de más de 4 bancos, lo tienes complicado. Es que en toda España quedan 15, rascando mucho. Entonces, es importante tirar otras líneas de financiación. Y te encuentras con líneas como esta del UVF, que son mejores que las de los bancos, que no son conocidas y que las conoce, obviamente, automáticamente las aplica. El que no lo conozca vosotros es bueno porque significa que mucha gente, y os lo certifico, no las conoce y no las aplica. Os cuento básicamente. Esto han sacado o sacaron dos patas. Una que está dedicada a la inversión y otra que está dedicada al circulante. En el caso de inversión, puedes pedir esa línea para proyectos entre 25.000 y 1 millón de euros, en principio para pymes. Hay otra línea adicional que es para grandes empresas, que es muy parecida, por si algunos estáis considerados gran empresa, la podríais solicitar también con estas condiciones, sí, más o menos. Y luego en circulante entre 25.000 y 500.000 euros. Luego tiene unas limitaciones un poquito menores para autónomos y microempresas, pero a grosso modo es eso que os comentaba. Os pasaremos un resumen de todas formas. O sea, al final hablamos de hasta 1 millón de euros inversión y hasta 500.000 en circulante para pymes. ¿Esto para qué te permiten utilizarlo? En el caso de la inversión te permiten utilizarlo para ampliación y renovación de instalaciones, maquinaria y equipos. Instalaciones en el sentido más amplio. Esto, Carmen, vosotros que os dedicáis a esto, aquí te permiten desde la compra de suelo hasta la construcción de la nave industrial. En el caso de circulante, te permiten desde el sostenimiento del circulante normal de la empresa, te permiten meter la contratación de mano de obra, adquisición de bienes ligados al ciclo de explotación, temas de menos de un año, financiación de cartera de clientes, la inversión en existencias, tesorería, cancelación de deuda a corto plazo. Como os comentaba antes, Manuel Illoca, el director general del IUF, es un tío que tiene mucha cabeza, es de los pocos políticos que vienen de la universidad que conozco que funcione bien, y él, en lugar de competir con los bancos tradicionales, lo que ha hecho desde el gobierno es montar líneas de financiación que complementan lo que no hacen los bancos tradicionales. Entonces, antes os comentaba que esperan que haya una debacle con el tema de las renovaciones de los ICO. Ya han lanzado una línea que te permite pasar deuda a corto a largo plazo y eso te permite tener un poco de pulmón adicional para poder sobrevivir en estos meses, años que nos esperan. Y ahora sacaré esa otra que os comentaba, que era la que permitía pues, suplir todas las pérdidas que va a haber de renovaciones de ICOs, porque la banca no le va a interesar porque va a tener que dotarlo a pérdidas. Vale, os comentaba las cantidades hasta las que se puede llegar. Y ahora os cuento la parte bonita. En el caso de inversión, lo que te dan es un préstamo a Euribor más 1%, que no entra en CIRBE, que no entra en minimis la parte de ayuda, porque tiene una cosa que ellos no lo llaman ayuda para que no entre en minimis, que se llama tramo no reembolsable del 20%. 1 millón de euros, 200.000. Medio millón de euros, 100.000. En el caso de grandes empresas, lo mismo, 5 millones de euros, el 20%. La devolución es entre 4 y 10 años, con 2 años de carencia incluidos. Luego, la línea de circulante no es tan potente porque el tramo no reembolsable, esta ayuda a fondo perdido, es un poquito más, bueno, bastante más baja. En lugar de llegar al 20, llega al 4% y depende de si pides el crédito este de circulante de hasta 4 años de plazo, hasta 2 años o hasta 1. Si es hasta 4 años, es el 4% del tramo no reembolsable de la ayuda a fondo perdido. Si es a 2 años o a 1, es el 2,5% a fondo perdido. En este caso, el préstamo este es el Euribor más 1% también. Os lo pasaré por escrito de todas formas, pero si tenéis alguna duda, no sé si lo he explicado bien, si os sale alguna... Sí, no, yo lo tengo claro. Sí, porque nosotros lo habíamos visto ya.
habíamos visto Lo conocíais por ya, la muy página, bien. sí, lo conocíamos por la página web, eso que nos envían la información y lo recibimos. Y la verdad es que Correcto. nosotros estábamos interesados en el C4. ¿Y por qué no lo habéis pedido? Sí, sí, lo estamos solicitando. Ah, vale, perfecto, muy Lo bien. estamos solicitando. Lo que pasa es que parece que piden demasiada documentación, o sea, piden mucho papel. Sí, piden mucho y es verdad que piden mucho, igual que también cuando trabajas, nosotros trabajamos con líneas del gobierno central que a veces tienes hasta un 80% a fondo perdido. Claro, te piden mucha documentación, pero también eso es lo de siempre, hay que... Es normal. Es normal, dices, bueno, ya me gustaría, ¿no? Realmente ellos también, en muchos casos, todo esto no lo piden porque odien a los sus conciudadanos, sino porque todo esto viene por requerimiento de Europa y todo esto son líneas de ayudas que toca justificar a nosotros como empresas, pero luego a ellos como administración toca justificarlo a Madrid, Madrid a Bruselas y demás. Bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, y sencillamente también es verdad que nosotros hay veces que nos llaman para hacer alguna ayuda y en función del volumen del proyecto y en función de lo que sabemos que va a haber por atrás, les decimos que no vale la pena ni que se centren. De hecho, que os lo comentaba antes, tú estabas, Iván, que ha habido 2 casos que nos han venido por IVF y al final eran proyectos pequeñitos y los hemos sacado por renting porque el coste de la gestión le salía más caro. Es que al final, si tú no imputas internamente costes, pues no pasa nada, se diluye y se va todo a la bolsa esa que hace que te hundas lentamente en la empresa sin saber por qué te has hundido. Si imputas costes pues, de horas, hombre, hora mujer, dedicados a gestionar todo esto, pues a veces dices, mira, me he ahorrado 100, pero me he gastado 120, no me Por interesa. suerte no lo imputamos. Pues bueno, no es cuestión de suerte, es No, que al final... ya. Sí, porque a lo mejor o luego sea, calculas y lo que pasa es que si calculas el coste, pues es demasiado elevado claro, para el beneficio que sacas. claro, pues por eso decía que nosotros hay casos que vemos que no interesa llevarlo a una ayuda pública, directamente financiamos nosotros con nuestra línea de renting y fuera. Más cosas. Bueno, os comentaba temas muy importantes. Yo siempre esto lo insisto en todas partes porque para nosotros es el leitmotiv. No entran en CIRVE la parte de financiación, no entra en Minimis la parte de ayudas. ¿Qué es lo que te permite en la parte de inversión meter? Pues ahí, como os adelantaba, puedes meter desde la adquisición y acondicionamiento de terrenos para su utilización en producción de bienes productivos. Nos llamaron hace poco por un tema de un hotel. Ahí lo tienen un poco, más que un hotel, es una casa de estas de, no sé si os suena el término, nomads, estos programadores digitales que van moviéndose por todo el mundo y utilizan habitaciones por uso y cosas de esas. Pues estamos viendo con técnicos de UF si lo considerarían bien productivo. Te permiten también financiar la adquisición y construcción de naves industriales, instalaciones técnicas, vamos, si tienes que montar una nave, está claro que si no vas a hacerla no la hagas. Si tienes previsto hacerla a lo largo de este año, pues vale la pena plantearse una opción de estas. Permiten meter también la construcción de plantas de energía renovable, siempre y cuando sea autoconsumo, vertido red, pero proyectos inferiores a 30 megavatios, porque para proyectos grandes, proyectos profesionales ya hay otras líneas de ayudas dedicadas a eso. Te permite adquirir cualquier tipo de tecnología o software de TIC, el cambio de un CRM, la instalación de un ERP, el desarrollo a medida de una solución para gestión de almacenes, cualquier cosa que se os ocurra, un tema de una web. Una web no tendría sentido porque eso casi se va por el kit digital ese que lanzó el gobierno. Pero bueno, te permite meter todo el tema de utillaje, moldes, herramientas, mobiliario siempre y cuando sea productivo. Está orientado, por ejemplo, pues eso, a una empresa. Permiten meter también hasta 25.000 euros vehículos industriales, vehículos de transporte que estén afectos a la explotación. Un coche directivo. Tengo mis dudas ahora mismo, me acaba de venir una duda de si un coche de un agente comercial podría ser, pero sí que, por ejemplo, furgonetas de reparto, toritos, todo ese tipo de cosas, cabezas tractoras, hasta un máximo de 25.000 euros te permiten meterlo, salvo que seáis una empresa que os dediquéis al alquiler de ese tipo de vehículos. En ese caso no, pero si es para uso propio de la empresa, sí que os lo permite.
Permiten también meter en esta línea que tiene el 20% a fondo perdido activos intangibles, temas como gastos de investigación y desarrollo, propiedad intelectual, todos los derechos de traspaso, aplicaciones informáticas. La ventaja es que esto complementa algunas ayudas que salen por otros sitios. Por ejemplo, el IBACE, no sé si habéis pedido alguna vez algún IBACE, tiene algunas cosas muy buenas, te da hasta un 40% a fondo perdido para hacer algunos proyectos, pero te encuentras con que te dan un 30% o 40% a fondo perdido, pero que eso te lo tienes que financiar tú. No tienes financiación, pues puedes tirar de esto. Son ayudas compatibles. Esto es una financiación, no lo consideran una ayuda. Entonces, es una financiación más como si fuera una bancaria que te permite complementar algo que tuvieras pedido en otro momento y que no tenías financiado adecuadamente. Entonces, podría ser, por ejemplo, pedir un digitaliza para un RP y la parte que no cubre el digitaliza financiarlo. Claro, lo que pasa es que el digitaliza acabó la fecha de solicitud en marzo sí. y esto acaba ahora. Sí, lo que sí que sirve es para ese digitaliza, la parte que no tenías de subvención, tú pides un préstamo, también depende os lo decía antes, depende de la cantidad. Si hablamos de una cantidad de 25.000 euros, yo no movería un bicho de estos. ¿A partir de qué volumen? Es muy relativo, depende. También en esto es que hay matices. Nosotros, cuando se habla de financiación privada, nosotros tenemos partners que nos compran los contratos de renting, hacemos a veces operaciones conjuntas, renting de hardware y de software. Y os voy a hacer una simulación rápida para que veáis lo que puede costar por renting un bicho de estos que no entra en CIRBE, no entra en balance, o sea, y es gasto deducible 100%. Y entonces ahí ves cómo lo juegas. Es que te encuentras con direcciones financieras que son muy amigas de tener balances muy hinchados, porque sí, otras que los quieren tener muy reducidos porque son conscientes de que muchas veces les limita el tener unos ratios determinados de devolución, de balance y tal, les limita el pedir nuevos préstamos. Dime una cantidad al azar de más o menos lo que te puede costar un bicho de esos que me comentabas. Pues 80.000 euros, 60.000, 80.000 euros. Pues mira, 80.000 euros. Esto más o menos... 80.000 euros sería un renting de aproximadamente 1.400 y pico euros al mes, aprox durante 60 meses. Lo que hacemos, que es la gran ventaja, es que tenemos la capacidad de hacer financiación puente con renting. Nosotros podemos hacer, si tenéis ya comprado ese RP, podemos compraros el RP, os lo pagamos, os lo alquilamos. Imagínate que has pagado 80.000 o tienes un compromiso de pago con 80.000 con el proveedor. Tienes un pago a 30 días. Vemos los números y si encajan los números, te lo pagamos, te lo alquilamos, pero cuando llegue el siguiente digitaliza, el año que viene, nosotros nos convertimos en proveedor y por las cuotas restantes te vendemos el proyecto como proveedor porque tenemos CENAE también de proveedor de hardware software, entre otras cosas, y cara a la Generalitat, cara al IBACE, somos tu proveedor de software y si de los 80 ya has pagado 70, o sea 10 y quedan 70, esos 70.000 te entrarán en la ayuda pública con, si eres pequeña empresa, el 40% y si eres mediana, el 30%. Eso lo hacemos. Hay que pedir 3 presupuestos, ¿no? Para eso. Claro, tú pides 3 presupuestos y nosotros, bueno, no sé si os he dicho, soy el presidente de la Asociación de Empresas y Profesionales en la Comunidad Valenciana. ¿Cuántos presupuestos quieres que pidamos? Ya, está claro. No, porque claro, como luego te quedaba menos, pues claro, pedir un presupuesto u otro, no sé si cuadraba. O sea, No, de todas formas, claro, es que el presupuesto, nosotros cuando hablamos de renting, ahí tenemos una parte positiva. Nosotros el renting nunca lo metemos en CIRBE, pero sí que tenemos que mirar la CIRBE para ver si podemos hacer un renting con nuestros clientes. Entonces, si nuestros clientes tienen solvencia, podemos hacer renting de cosas extrañísimas, de hardware, software, propiedad intelectual. Si el cliente es muy bueno, tiene unos números muy buenos, podemos meter esta parte de obra civil en todo el proyecto, siempre que el proveedor esté de acuerdo. Todo esto se trabaja mucho también con el proveedor. Somos una financiera muy técnica.
Pero podemos hacer operaciones muy bonitas y operaciones puente con el renting muy bonitas para poder llegar a las ayudas que tocan. Es que el problema que os encontráis muchas veces es que no está compasada vuestra necesidad con las líneas que saquen los gobiernos, que también es lógico, no te van a hacer una a medida justo en el momento que la necesitas. Pero dices, ostras, entonces como mi competidor ha tenido que hacer la inversión en febrero, él puede tener una ayuda del 40% y por tanto es más competitivo que yo, y yo como tengo que hacerla en noviembre, pues porque sale así, me tengo que fastidiar, pues no, me busco la vida para tener también la capacidad de poder tener esas líneas de financiación buenas o de ayudas. Yo en esto, Romina, creo que te lo he comentado alguna vez, siempre decía que soy enemigo acérrimo de las ayudas públicas. Si pudiera las prohibiría todas, pero hace tiempo alguien me dijo, Manuel, es igual, si no lo vas a conseguir, tú puedes hacer dos cosas, o pedirlas o no pedirlas. Si no las pides, con tu dinero tu competidor te hará la competencia. Esto es como lo de los fondos europeos. Cuando se dice que llegan fondos europeos, eso no es así. Es lo que llegan es dinero de nuestros impuestos y de los impuestos que pagarán vuestros hijos, que se van a Madrid, de Madrid se van a Europa, y luego si los pedimos educadamente y los justificamos con mucha pulcritud, nos lo devolverán en parte, pero hablamos de nuestro dinero. Entonces, en esas cosas a mí me gusta ser muy, muy práctico, y todo lo que se pueda recuperar para la gente cercana, perfecto, siempre dentro de la legalidad, la moralidad y el buen gusto. Pero hay muchas técnicas que no se conocen y que entran perfectamente dentro de todo lo que se considera legalidad, moralidad y buen gusto, y que utilizamos para que podáis tener la capacidad financiera adecuada en el momento adecuado. ¿El renting lo conocíais? ¿Lo habéis utilizado? Sí, Pero para coches solamente. Nosotros para coches Vale. principalmente. Vale, pues casi todo el mundo lo conoce en coches, o lo conoce para equipamiento informático, para servidores y cosas de estas, y eso es una línea que está muy bien. Nosotros hacemos renting de cualquier cosa menos de cosas que tengan matrícula. Coche con matrícula no, camión con matrícula no, barco matriculable no. Hace poco hicimos un motor de un barco pesquero, casi 200.000 euros de motorcito, no está mal. Hacemos mucho renting de moldes, de mobiliario, mobiliario de oficina, de plantas de producción, mantelería, por ejemplo, para hoteles. No os podéis imaginar lo que cuesta las sábanas y toallas de un hotel. Una no, pero cuando son miles, que además saben que cada año tienen que tirarlas a la basura, eso cuesta horrores. Y entonces ahí, y todo esto tiene que ver, Carmen, con lo que preguntabas, ahí cada dirección financiera es la que decide cómo quiere tener su balance. Hay empresas que quieren tener balances muy así, otras muy asá, que quieren tener una liquidez X, que quieren tener el renting. La ventaja que tiene es que nuestro renting, el de un banco, entra en firme, y además los auditores lo consideran un leasing encubierto. En nuestro caso, al no ser entidad financiera, ser una empresa pura y dura, los auditores lo consideran un alquiler. Entonces, tú puedes tener un bien durante 5 años que no te cuesta en el balance. Cuando acaba el renting, por última cuota te lo vendemos, ya en función del valor que tenga, ya lo amortizas por lo que queda, o directamente ya ni lo amortizas, pero tus ratios de balance están mucho más liberados a la hora de poder pedir un crédito. Además, nos utilizan mucho para poder jugar con los impuestos. Os sorprenderíais, hay empresas que a veces me lo han contado, pero no quiero saber cómo lo hacen, que hasta exportan incluso en B, hoy en día, que es complicadísimo, pero lo consiguen por pagar menos impuestos, y sigue habiendo mucho dinero B por pagar menos impuestos. Hay dos formas legales de pagar menos impuestos. Una es la I+D bien aplicada, con todas las deducciones fiscales. Nosotros trabajamos en proyectos que llegan hasta el 80% de deducciones fiscales, que además tenemos empresas que no las compran. Y la otra es jugar con el renting. El renting es un gasto deducible 100%. Entonces, tú puedes decidir que el renting lo hagamos a 5 años con unas cuotas X, o que lo hagamos a 2 años con unas cuotas Y. Si este año tienes previsto que tienes demasiados beneficios y quieres pagar menos impuestos, pues directamente modificamos las cuotas y, por ejemplo, mira, los 80.000 euros que comentabas, Carmen, a 60 meses, lo metemos a 24 y automáticamente hablamos de 3.590 euros, que todo eso es gasto, que hace que aminore tus impuestos para este año. Claro, lo que pasa es que ahí nunca decimos tienes que hacer esto. Siempre decimos esto es lo que hay. Tú decides cuál es la estructura que quieres tener. Hay empresas que aún hoy en día siguen viendo relevante tener 5 millones de euros de activos en azulejos.
en palés de azulejos en Campas. Cada vez menos, pero no, pero es que hay empresas que esto no lo tienen claro. Ahora cada vez lo tienen más claro, pero ahora hay alguna pequeñita, medianita que no lo ve. Al final, hoy en día en los activos es interesante tener lo justo, lo mínimo, lo que te aporta valor, lo que un banco te va a valorar. El que tengas una máquina de 30 años, el banco te lo va a valorar en nada. El que tengas 5 BMWs, el banco le es igual. El banco lo que quiere ver es qué negocio generas y quiere ver cómo le vas a devolver su dinero. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos son diferentes fórmulas y para algunos casos también trabajamos con fondos norteamericanos y mexicanos para tema de adquisición de empresas. Estamos muy metidos en el tema startup pero eso ya es otra liga. Con respecto a adquisición de empresas, tema importante por si lo teníais en mente, la línea del IVF también te permite utilizarla con este 20% para la adquisición de participaciones de otras empresas. Imaginaros que estáis en vuestro sector, que veis una empresa que está así así, alguien que se va a jubilar, alguien que no lo tiene claro, que os va a venir muy bien para poder crecer, pues directamente. Además, lo bueno es que os permite hacerlo para empresas que estén en la Comunidad Valenciana o empresas que estén fuera de la Comunidad Valenciana, siempre y cuando la sede social pues esté aquí. Lo que busca el IVF... No es nuestro caso. Claro. No somos pequeñitos. Sí, pero bueno, aunque seáis pequeñitos, básicamente lo que busca el IVF es conseguir que el tejido productivo valenciano se haga grande en todos los niveles, a nivel global, pero también a nivel individual, sabiendo que una empresa, cuanto más grande es más fácil que pueda sobrevivir y competir en un mercado global. Aquí en España tenemos limitaciones tontas, muchas veces no se crean empresas más grandes sencillamente pues por algo tan chorra como que a partir de 50 empleados ya tienes un comité de empresa. Cuando casi nadie sabe, ni por parte del empresario ni por parte del empleado, que con 30 empleados puedes tener ya 3 delegados de personal, que la diferencia entre un comité de empresa son 2 delegados más, o sea que tampoco hay nada de más allá. Pero a veces nos ponemos limitaciones. Es verdad que también cuando tienes una empresa de más de 50 empleados ya se complica un poquito más todo el tema de igualdad y todo esto, pero bueno. Lo cierto es que una empresa grande puede competir en mercados globales y una empresa muy pequeña, pues en función del sector en el que esté, es una empresa de supervivencia, que no va mal porque sobrevives, pero no te permite crecer. Bueno, con lo que os comentaba, al final podéis también utilizarlo para comprar otras empresas o para adquirir participaciones en empresas. Esto hay Family Office que lo están utilizando para alguna empresa, lo típico que tenían el 30% con otro señor, el señor se va a jubilar, pues oye, el otro te lo compro, la empresa en lugar de deshacerla, la potenciamos y hacemos crecer, pues esto viene financiado por el IVF con el 20% fondo perdido. En circulante te permiten meter toda la parte de fondo de maniobra y no te permiten meter los efectos, lo que sean los créditos comerciales, no comerciales a corto plazo. Pero sí que te permiten meter la mayor parte de necesidades de circulante habituales de las empresas. Incluido la disminución de tesorería causada por pérdidas de explotación y de vida negativo y demás. O sea, al final ahí te permiten trabajar con cosas que un banco no te daría. Siempre, todo esto que os comento, siempre que seáis empresas con domicilio social o establecimiento en la Comunidad Valenciana. Establecimiento, tenemos clientes que son empresas de Madrid, Barcelona, alguna multinacional, tienen sede aquí. El establecimiento tiene que ser un establecimiento real, no vale como nos pidieron el otro día una empresa que tiene aquí 2 teletrabajadores de software, tiene que ser que tenga sede productiva. Pero bueno, todo lo que sea crear tejido aquí en la Comunidad Valenciana, bienvenido sea. Esto lo pueden pedir tanto autónomos como pequeñas como medianas empresas. Y hay otra línea similar a esta que os comentaba, que tiene las mismas condiciones, que es también para grandes empresas. De todas formas, para grandes empresas y grandes proyectos, nosotros hablamos directamente con Manuel Illoca, con el director general del IVF. Y conseguimos que se monten proyectos ad hoc, siempre y cuando sean proyectos buenos para el territorio. Hemos trabajado en alguno, ahora estamos también
también con un proyecto con el gobierno central, un tema sanitario en una zona de aquí del sur de Valencia que pronto se hará público. Y ya está. Aquí el pero que ve la gente en todo esto es que lo que sí que te piden es que la financiación esté avalada por la SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca, que hay empresas que vivieron la SGR hace 15 años y piensan que la SGR actual es la de hace 15 años, no tiene nada que ver. Al final, básicamente esto pues, viene a suponer un coste de un 3 y pico% más o menos sobre la operación. En el caso de la parte de inversiones, os comentaba que tenéis un 20% a fondo perdido, por tanto sigue siendo tremendamente rentable, ya no solamente a nivel económico, porque es Euribor +1 y porque tenéis el 20% a fondo perdido, sino sobre todo porque esta financiación no entra en sirve. Yo, aunque fuera más cara que la financiación bancaria, yo la cogería por el simple hecho de la sirve. Es que cuando no sabes qué va a pasar, si no quieres tener tesorería, si no quieres tener liquidez porque no te viene bien, vale, pero el tener la capacidad de poder solicitarla, tenla, porque es que va a ser 2 años, 3 años de locura. Hay una limitación con respecto a esta línea que en vuestro caso en empresas industriales tradicionales afectará menos. En alguna empresa de las que son muy lean les ha afectado más y no hemos podido hacer cosas con ellos o muy poquito, que es que para evitar que pequeñas empresas o startups, emprendedores pidan financiación muy grande, que no se la van a dar, pero les va a hacer perder el tiempo haciendo todo el estudio del proyecto, lo que piden es que no pidas más del doble de los costes salariales que teníais, costes salariales incluyendo salario y seguridad social, en el año 2019. Entonces, si estoy en el 2022 y el 19, ¿por qué no el 2021? Lo han hecho a propósito. 2019, empresas que se han creado en los últimos 3 años, obviamente el doble de cero. Empresas que tengan 2 personas, que lo tienen todo lo demás muy tecnologizado, pues ya consideran que están muy tecnologizadas y que no necesitan mucho más. La típica empresa pues de pico pala, de mucha gente en la planta trabajando, que tiene 1 millón de nóminas, pues oye, perfecto. Puede pedir 2 millones, en el caso de la línea de grandes empresas. Pero esa es digamos, la limitación que han puesto para conseguir que no tener que perder el tiempo con emprendedores, startups y empresas de reciente creación que no van a tener capacidad de devolución. Esto, por lo que decías antes, Iván, son muy escrupulosos con el tema de documentación. Hay que hacer mucha documentación, hay que prepararlo bien, hay que saber qué presentar y qué no. No es bueno presentar más de lo que te vayan a dar, porque directamente suelen poner excusas y rechazarlo, porque detectan que si tú no has sido capaz de entender cuáles son tus limitaciones, va a ser difícil que luego seas capaz de devolver un crédito. El Banco Público Valenciano, el IVF, es público, pero es un banco. Ellos necesitan que el dinero se les devuelva. El otro día estaba en Forinvest, coincidí en una conversación que estaba el director general del IVF con otra persona de su equipo y con una directiva de una aceleradora de empresas bastante conocida de aquí de la Comunidad Valenciana. Se estaba hablando sobre lo preocupados que estaban con la devolución de un crédito de una gran startup valenciana. O sea, esto hablamos de un banco. Ellos quieren que el dinero se les devuelva. El fondo perdido es a fondo perdido, pero lo que no es a fondo perdido es un banco más. Entonces, pero son muy escrupulosos con la documentación, no solamente porque te pidan mucha documentación a nivel financiero, sino porque luego ellos tienen que justificar, como os decía antes, en función de unos criterios, temas a Europa. Lo montan muy bien porque consiguen que cosas que otras entidades, otros bancos no saquen, ellos lo sacan, pero es verdad que tienen esas limitaciones. El IVF hizo hace poco una inversión, el problema es ese, es importante si vais a ir que vayáis rápido porque acaban de cambiar su herramienta informática y están teniendo, como pasa siempre que cambias una herramienta informática, los problemillas propios de la implantación. Que yo cada vez que me cuenta alguien que instala un nuevo software y funciona la primera, me da un ataque de la risa, pero bueno, hay gente que te lo cuenta aún. Yo no me lo creo. A la primera no funciona nunca. Oye, ¿alguien tiene alguien hablando por el fondo con el micro abierto? No sé si eres Puede ser que sea Carmen. yo, puede ser que sea yo. Ah,
Sí, no, al final todo lo que sean implantaciones Hablo de- informáticas cuestan y además no es de costar, nunca acaban. Afortunadamente para los informáticos, desafortunadamente para nosotros y para mí por un lado afortunadamente y por otro lado porque tengo las dos, las dos ramas. Bueno, del IVF, esto es hasta que, como decían, creo que era un 6, hasta aquí puedo leer. No sé si tenéis dudas, consultas. No, yo ya lo tengo claro, o sea, más o menos lo sabíamos y está esto todo claro. Iván, ¿no se te oye? Espera un momentito. No se te ¿Se me oye. oye ahora? Un Ahora no. poquito, a ver, hola, hola. Hola, hola. ¿Se me oye Sí, ahora? sí, un poquito mejor. Se oye un Bueno, poco ruido de fondo y a lo mejor sí, por sí, eso es se que estoy aquí en la distorsionaba. oficina y hay mucho ruido de fondo. Pero bueno, que lo tengo claro, ¿eh? O sea, gracias por la información. Espero que sea algo que no conocíais, que es la idea, ¿no? Yo la verdad que creo que es... Dime, Sí, Carmen. perdón, no, yo no lo conocía. La pregunta es, así como porque el IBACE, todos estos organismos, realmente no está garantizado que lo repitan todos los años las ayudas, pero todos los años hay... Sí, iba a hacer repite todos los años y además repite de manera muy parecida. Este año han repetido con un poquito más de fondos. Bueno, os anticipo ya, el otro día en una comida con Vicent Soler, el conseller emérito de Hacienda, que sabéis que ya lo han cambiado, él bueno, que este año ellos lo consideran como un año perdido a nivel fondos europeos. La financiación que ha llegado de Europa y las ayudas públicas han sido para la propia administración pública. Es aquello de yo me lo guiso, yo me lo como. Sí que ha llegado muchos fondos, varios miles de millones de euros, pero todo eso ha sido para financiar proyectos para administraciones públicas, que algunos proveedores de la administración pública estarán encantados. Pero lo consideran un año de preparación. Este año que viene será un año donde va a llegar mucho dinero. Aún no se sabe bien cómo. Hay gente que dice que lo sabe. Yo hablo continuamente con gente del Gobierno central y Gobierno público valenciano y catalán, de los que están gestionando esto, y aún no lo tienen claro. Entonces es difícil que alguien tenga claro lo que quien gestiona no lo tiene claro. A la Lo que pregunta quería que... preguntar era si el IBACE, si el IBF, este tipo de ayudas, porque es que nosotros estamos a 18 de mayo, de aquí al 1 de junio No, no... esto más que porque se ha quedado en junio, esto es, al final también en esto lo que intentamos siempre deciros es, si no ibas a hacerlo, no lo hagas. O sea, no pidas una ayuda porque hay una ayuda. Lo Sí, sí, importante es está tener el claro. radar abierto. También es verdad que si tenéis previsto hacer una inversión de 800.000 euros para algo que encaja dentro de esto y la vas a hacer en junio o en julio, pídelo. Si no tenías previsto hacer nada, no lo hagas, pero si tenías previsto hacer algo, pídelo. Al final el IVF pide mucha documentación, pero es algo que, por ejemplo, en nuestro caso lo tenemos clarísimo, sabemos muy bien cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Nos toca muchas veces hacer de asesores financieros, de interim de nuestros clientes, porque hay empresas que la estructura que tienen no llega a ser todo lo ágil que es. Pero bueno, si tenías previsto en la empresa, si tenías previsto en alguna inversión a corto plazo, yo me lo plantearía. Si no, olvídate. Claro, A la pregunta que nosotros... decías, perdona. Sí, no, por eso que nosotros para este año no, pero sí que estamos pensando para el año que viene. Pero claro, de aquí al año que viene falta un año. Claro, bueno, no sé si es un secreto, claro, aquí hay más personas, si quieres luego hacemos un petit comité, nosotros también trabajamos mucho con NDA, me meto a alguien del equipo, me cuentas qué es lo que tenéis previsto y os damos opciones. Por ejemplo, si es un tema de ampliación de planta, hay una línea que está abierta continuamente, creo que lo estábamos hablando antes, pero hemos Nosotros cambiado somos de... una empresa de servicios, somos una empresa de servicios somos ingeniería y consultoría inmobiliaria. Claro, pero No tenemos planta productiva. claro, no, pero pensaba que igual que estabas pensando en alguna planta para algún cliente o cosas de estas. Es que esto muchas veces, claro, cuando os lo cuento, decir, ostras, es verdad, claro, hay veces que yo siempre he utilizado la financiación para que mis clientes vendieran más. Yo no vengo del mundo financiero, yo vengo del mundo tecnológico. El mundo financiero lo conozco de rebote. Pero al final siempre buscaba financiación para que los proyectos de mi equipo y los proyectos de mis clientes salieran. Para mí es parte del paquete.
si yo tengo un cliente que tiene que implantar un ERP y no tiene la capacidad económica o cree que no la tiene para poder ponerlo, pues no lo va a comprar. Entonces mi distribuidor no lo va a instalar. Entonces, siempre, si conoces las herramientas que hacen, por ejemplo, estoy pensando en Andalucía, trabajamos con una empresa que trabaja, que sería un equivalente a vosotros. Ellos, claro, conocen muy bien lo que se puede hacer y a sus clientes les cuentan las líneas para que a sus clientes el problema no sea la financiación, o no sea que sea sencillamente, oye, faltan las licencias del gobierno del Ayuntamiento de Baza, perfecto, pues oye, en cuanto estén, empezamos. Pero no por la financiación. Es que, vuelvo a lo de antes, pensar que hay miles de empresas, y digo miles sin equivocarme, que están continuamente peleándose contra los 5 bancos que quedan, llorando porque no les dan dinero, porque es que no pueden dárselo. Es que un banco, aunque tú tengas la mayor capacidad del mundo para adquirir crédito, un banco no puede darte más de X porque ellos tienen una serie de limitaciones por parte del Banco de España, la CNMV y el Banco Central Europeo, por temas de ratios de riesgo. Entonces, está todo el mundo pensando en la financiación bancaria tradicional. En España seguimos teniendo ratios de uso de financiación bancaria tradicional enormemente altos. En otros países es el 30%. Aquí, por ejemplo, yo soy el exdirector del Centro de Excelencia Digital de BME, de la Bolsa. Todo el mundo conoce la Bolsa de Valencia, pero nadie sabe que aquí en Valencia la Bolsa tenía otra empresa. Esta Bolsa de Valencia y estaba Open Finance. Bolsa de Valencia ahora mismo son 12 personas, yo tenía 200 personas en este mundo. Cuando a la gente le cuento lo que era bueno, lo que ahora es el BME Growth, que es la bolsa para pymes, la gente se queda a cuadros, pero es que es una línea de financiación potentísima, que se utiliza muy poco. ¿Por qué? Por la falta de cultura financiera. La financiación alternativa, empresas como Collectual, ellos son más temas de crowdfunding, pero nosotros, por ejemplo, no hacemos crowdfunding, nosotros hacemos renting puro y duro, pero somos una alternativa completamente paralela a la bancaria que funciona muy bien y que además tiene costes similares a la banca. Ahí, a veces hablando con alguna persona que no nos conocía, me dicen, ¿sois como Gedesco? Digo, no, porque o sea, no sé si habéis trabajado con Gedesco, estas empresas, ahí hablamos de empresas que rozan la usura, nosotros hablamos de tipos bancarios. Pero claro, quien nos conoce trabaja con nosotros. ¿Por qué? Porque le damos esa pata que no puede darle un banco. Siempre y cuando el cliente esté bien. Nosotros no vamos a clientes que están muy mal jugando al riesgo de ver si se hunde y me quedo con no sé cuánto. Nosotros, si un cliente no tiene capacidad de evolución, no entramos. Si entramos a tipo bancario, pero entramos como una pata lateral. Hay líneas de financiación que no se utilizan. La de los proveedores también es una que se utiliza poco. Tampoco hay que exprimirla porque el proveedor hay que mantenerlo operativo. Pero es verdad que muchas empresas, y muchas veces te encontrarás con que las reticencias que le dan a tus comerciales los clientes no es más que la forma de ocultar que no son capaces de encontrar la forma de financiación. O sea, cuando empiezas a indagar y cuando empiezas a ver que te ponen pegas, problemas, estos retrasos, tal, muchas veces es tan sencillo como que sí que quieren hacerlo, pero es que no están encontrando en el único sitio que conocen la forma de financiar eso. Vale, pues nos hemos robado unos minutillos más, pero bueno, creo que era interesante. Manuel Friomed, ¿me oyes, Manuel? Que está silenciado. Un momento. Sí. Buenos días. Buenos días. También Bueno. que te hayamos aportado información de financiación diferente a la que conocías hasta ahora. Sí. Yo, aunque no soy objetiva porque aunque la relación sea profesional, pues también hay relación personal y admiro a Manu, creo que es un contacto interesante a tener por todo lo que conoce y lo que nos puede aportar a las empresas. Vale. Así que os invito, os mandaremos la grabación de hoy y siempre hacemos un pequeño cuestionario de lo que os ha aportado y con sus datos os invito a contar con él para lo que necesitéis y aclarar cosas más pues eso, específicas, como hablaba con TPF, porque cada empresa somos un mundo. Y bueno, aunque seamos petit comité, estoy segura de que pueden salir buenos proyectos y ayuda que, como dice Manu, van a caer gordas y bueno, creo que no paran de caer. Vale, escucha, yo Sí, Iván. he escuchado muy atentamente la exposición, Vale. me ha parecido muy interesante. Bueno, pues ha sido más que petit comité, casi
casi diminuto, vamos, no sé qué palabra utilizar, ¿vale? El caso es que yo estoy en empresas pues desde hace 30 años y pues he sufrido muchas cosas de las que ha expuesto Manu, y a mí me gustaría avanzar un paso más y tener una primera reunión con él en el momento en que pudiera desplazarse a... ¿Horno de Acedo mismo? Mejor Alicante, ¿vale? Bueno, porque es donde nosotros tenemos la oficina central y... En Alicante voy a estar el día 2 que hacemos la presentación. Bueno, es que igual os río un poco, pero lo cuento ya, aprovecho, Romy, te lo cuento. El día 2 lanzamos, bueno, os decía antes que soy el presidente de la Asociación de Empresas de Internet de la Comunidad Valenciana, pero estoy en el Consejo Asesor de SPNIA y la Red Nacional de Inteligencia Artificial. Diréis, oye, pero ¿qué tiene que ver la tecnología con el software, con finanza? Nosotros, os decía desde el principio, creo que tú, Manuel, no estabas aún, que nosotros no somos una consultora, nosotros somos una fintech, que tenemos un back office detrás tecnológico muy potente, estamos implantando una capa de inteligencia artificial bastante grande para poder ayudarnos a determinar determinados riesgos hacia donde los llevamos. Pero el día 2 se va a presentar en Alicante AI, el nodo de Alicante de la Red Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces el día 2 tenía previsto estar en Alicante, podemos intentar coordinar algo, pero nosotros somos muy amigos de la videoreunión. Incluso yo vivo aquí no sé si conoces Valencia, vivo en La Cañada y casi todos mis socios viven entre La Cañada y La Liana. Incluso bajar a Valencia ya nos cuesta porque se está montando todo de forma que coger el coche sea complicado. Lo hacen, la verdad es que lo hacen bien. Oye, la política es que no cogéis el coche, pues lo están consiguiendo. Vale. Pues me están hundiendo en Usafes. Me están hundiendo en Usafes. Mejor no te digo dónde vivo yo, ¿vale? Y entonces me parece muy bien tener o montar una videoconferencia ya más privada donde podamos, pues no sé, profundizar en lo que nosotros necesitamos. Claro. Pero en este momento estamos siendo, bueno, debacles van a haber. De hecho, estamos en una debacle continua, ¿vale? Nosotros estamos sufriendo ahora una cosa que nos ha pegado en la línea de flotación, ¿vale? Y es un tema que nos va a obligar a hacer inversiones muy rápidamente, porque, entre otras cosas, pues resulta que estamos en un sector que las compañías de seguro de los inmuebles que tenemos, de las unidades productivas que tenemos, han considerado de alto riesgo y ya no es un tema que nos afecta a nosotros como empresa individual, sino que está afectando a todo el sector, a todas las empresas que tengan en sus instalaciones panel sándwich de poliuretano. Las compañías de seguros están saliendo corriendo, ¿vale? Y esto, quedarte sin seguro, cuando, por ejemplo, nosotros una línea de actividades que tenemos es el almacenamiento frigorífico, ¿no? Pues resulta que quedarte sin seguro cuando lo que te puede reclamar o lo que tú eres depositario de la mercancía de un cliente, estamos hablando de cifras que impedirían, en caso de un siniestro, la actividad, pero supondría la desaparición de la empresa. Sí, que estás muerto directamente. Sí, claro, pero ¿quién deposita una mercancía en alguien que no tiene seguro? ¿Vale? Entonces, esto está afectando a todo un sector de actividad que se desconoce, que no es público ahora, pero que va a saltar porque es que están hasta grandes empresas o pequeñas, da igual, ¿vale? Las compañías de seguros han decidido no renovar porque el reaseguro ha decidido no reasegurarles, ¿vale? Y como esto de momento es inviable, la única solución que hay es acometer grandes inversiones para una cosa que es para nada productiva, ¿vale? Y que además se convierte en una cosa súper urgente. Entonces, aparte de nosotros tener nuestros proyectos de crecimiento, ¿vale? Que muchos de ellos están un poco estancados por lo que tú has dicho, ¿no? Por la falta de fondos financieros adecuados, ¿vale? Pues creo que podríamos encajar algunas cosas que vamos a tener que hacer con urgencia y otras que están ya dentro de nuestro programa de inversiones, ¿vale? Entonces, a mí me ha parecido muy interesante y yo quisiera pasar al segundo paso contigo, es decir, bueno, vamos a ver en qué nos puedes ayudar y cuál
cuál es el tipo de relación que podemos establecer. Correcto, efectivamente. Esa parte que comentabas la conocía ya porque tenemos algún caso, no de vuestro sector en concreto, pero sí de empresas de congelados, derivados de pescados y demás. Y efectivamente es un problemón. Una cosa que quería comentaros, porque Carmen os ha hecho una pregunta que no he llegado a contestaros. ¿Esta línea del IBC va a volver a ser el año que viene? No lo sabemos. Las del IBACE suelen ser recurrentes. Este año sí que han sido un poquito superiores a las anteriores. Se espera que salgan más líneas. Nosotros tenemos bastante relación con diferentes departamentos del gobierno, no para hacer cosas raras, sino para ayudarles a entender cuál es la realidad. Pensar que los políticos no siempre son seres inhumanos, a veces sí, pero a veces sencillamente es que están fuera de la realidad y ya está. Por ejemplo, hace poco hablando con la directora general del IBACE, cuando nosotros pensábamos que el sector sanitario estaba excluido de las líneas del IBACE por algún imperativo europeo, resulta que era porque nunca habían considerado que el sector sanitario privado pues tuviera que tener ayudas públicas. Le dijimos que había un sector muy importante de asociación de clínicas privadas sin internamiento que además libera de presión a la administración pública, y a la siguiente convocatoria no excluirán ese CNAE dentro de las ayudas. Se espera que llegue bastante dinero. El cómo llegue no lo sabemos. Por eso precisamente lanzamos esta línea que os comentaba, que es la de renting, que es una línea en la que si tenéis que hacer alguna inversión, aquí no podremos entrar en obra civil pura y dura, pero por ejemplo en tema de sándwich, Manuel, creo que sí, eso lo vemos luego. Pero nosotros compramos el equipamiento, lo pagamos o lo alquilamos, pero además que compramos, o sea, lo compráis, os lo compramos, tenemos que hacerlo en formato rent-back, compráis el equipamiento, os lo compramos al precio que nos digáis, os pasamos las cuotas, lo vamos alquilando, y cuando llega la ayuda adecuada a vuestro proyecto, a vuestro CNAE, los convertimos en el proveedor y entra la parte de la operación que falta por pagar en la ayuda. Ahí te puedes encontrar desde que salgan ayudas, pues por ejemplo, CNAEs financieros y construcción suelen estar siempre muy capados. Tú quieres ahora mismo ayudas públicas para construir un edificio, olvídate. Para una inmobiliaria, olvídate. Ahora hay uno de los centros de la Marina, de Marina Valencia, de estos que salen en prensa, tiene un problema gordo de financiación porque los consideran, en lugar de hub tecnológico, los consideran una inmobiliaria. Bueno, es que en realidad son una inmobiliaria, pero bueno. Igual que las empresas financieras están excluidas. Nosotros, por ejemplo, nos ven como una empresa financiera y nosotros no podemos optar a muchas ayudas. Pero bueno, al final es eso, es encontrar, es tener claro, como bien decías, Manuel, pues tener claro qué inversiones quieres hacer. Si a nosotros nos consideráis pues un posible partner que os podemos ayudar en el crecimiento, encantados, y nos encanta crecer con vosotros y ayudaros a crecer. Porque además, si yo esto se lo digo a mucha gente, yo lo hago con dos objetivos. Uno, porque necesito vivir y tengo que cobrar una nómina a final de mes. Y dos, porque me quedan unos 10 años, 12 años como mucho para jubilarme y necesito que haya alguien que pague la pensión de jubilación. O mantenemos el tejido productivo o estamos muertos. Cuando la gente me oye hablar de esto se ríe, pero le digo, mira, vete a México, o vete a Brasil o vete a Colombia y verás lo que es no tener clase media. Necesitamos que las empresas medianas, que las empresas funcionen, necesitamos que haya tejido productivo aquí, necesitamos que haya directivos aquí, que haya, con todo lo que se habla mal de Mercadona, que la verdad es que Juan Roche lo conozco por otros temas y es un poco especialico, pero lo ha hecho muy bien, ha conseguido mantener un tejido productivo, una clase media valenciana importante, que permite que todo lo demás siga fluyendo, ¿no? Entonces, todo lo que sea conseguir que funcione, pues directamente yo encantado de la vida. A corto y a largo plazo. A corto porque es nuestro trabajo, y a largo porque me tenéis que pagar la pensión de jubilación. Bueno, Manuel, al principio no estabas, pero yo lo que he dicho es que me parece increíble que una charla como esta, pues eso, media hora, 3/4 de hora, que te pueda aportar tantas cosas, que no seamos 100. Pero bueno, hay muchas circunstancias. También estaba invitada la gente al Musafes, que está toda la semana de ERTE, por eso te decía, no cogemos el coche y algunos sectores pues tenemos esta problemática, pero con que salga 1, 2 o 3 proyectos que os puedan beneficiar, yo ya me quedo contenta, que os podamos aportar desde las asociaciones que gestiono, y bueno, ya os ponéis en contacto entre vosotros y de verdad muchas gracias. Yo tengo que salir, si queréis os puedo dejar la sala, pero yo tengo que salir, que tengo una siguiente reunión. Manuel, y contigo hablo dentro de 2 horitas de bomberos, ¿vale? De acuerdo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Encantado, ¿eh? Venga, hasta luego. Buenos días. Seguimos en contacto.